Entonces, pasa eso. Ay, como Dios, pero Jeroboam falla. Jeroboam falló. También se volvió idólatra. También levantó altares a dioses paganos e hizo toda clase de blasfemia y de pecado y de transgresión. Y se volvió loco también. Ay, pero aquí viene ese razonamiento. Ay, pero Dios no sabía. Ay, pero y Dios, porque llamó a una persona que él sabía que iba a pecar, que no iba a conservar la paz entre los dos reinos, o que iba a mantener la religión pura de Israel, porque Dios no puede hacer lo que le toca hacer al hombre. Y eso ya venía desde Salomón. ¿Qué puede hacer? Si repetidas y repetidas veces Dios le dijo a Salomón, que no tenga yo, incluso llega a decirle eso, ¿sí? Que no tenga yo que estar encima de ti diciéndote que si obedeces, siempre un condicional, ¿sí? Si obedeces, si guardas mi pacto, y venga otra vez, y se le aparece, y se manifiesta al Señor de una manera única, y se manifiesta, y se lo dice, hasta que Dios se cansó. Y Salomón siguió su ritmo. ¿Qué puede hacer Dios? Luego hablan de predestinación. Y Dios ya lo dejó en su camino. Les han dicho que no, que al final se arrepintió. Bueno, eso es para el pueblo, para el gallinero y para toda esta gente que no lee la Biblia, no está guiada, no tiene el discernimiento espiritual. No tienen el Espíritu de Dios como tendrían que tenerlo, o lo han perdido ya. Bueno, lo han apagado, como hemos dicho en el otro vídeo. Entonces, ¿qué pasó? Pero Dios siguió. Dios no tenía otra manera. Como pasó con el rey Saúl. El pueblo quería un rey. Dios no tenía estipulado en su voluntad soberana salvadora. No tenía pensado ponerle un rey a Israel. Pero como el pueblo muy piadoso, quería un rey, dijo, bueno, buscaré uno por ahí. Saúl. Y pasó lo que pasó con Saúl. Y pasó lo que pasó con Salomón. Y siguió esa situación de apostasía, de alejamiento del pacto de Dios. Siguió con Salomón, siguió con Roboam, siguió con Jeroboam. Y es allí donde se dice, y en otras partes también, que Dios sigue. ¿Por qué Dios siguió con eso? Porque no era su responsabilidad en primer lugar, era la responsabilidad de los hombres. Y en segundo lugar, porque Dios no se puede negar a sí mismo. No se niega. Dice, yo sigo aunque sea con estos que se están condenando. Y así fue. A partir de ahí, a partir de ese momento, Israel sigue en una apostasía total. De vez en cuando venía un rey bueno como Josafat, y otros malos, unos buenos, otros malos. Josafat, Ocosías, Ezequías, Acaz. Hubieron pocos buenos. Pocos reyes buenos hubieron, todos los demás fueron idólatras, quemaban a sus hijos y hacían de todo. Y Dios siguió. Dios no se niega a sí mismo, no puede interrumpir su plan. Él siguió con su plan. ¿Con quiénes? Con un pequeño remanente. Pequeño, siempre apartado, siempre pasando desapercibido, siempre pasando sufriendo a veces la pobreza, la miseria y la injusticia social, la injusticia incluso espiritual. Bueno, espiritual no una injusticia que provenga del Altísimo, sino de sus propios hermanos, como está dicho en Jeremías capítulo 23, que se jactaban de ser más espirituales y estar más en más conformidad con Yahvé que ellos. Y había una lucha como la estamos viendo ahora. Y entonces, eso ha sido así. Dios no se niega y siguió, pero con un remanente. Y ese remanente va a seguir ahí, un poco olvidado por la misma sociedad y el pueblo de Israel, pasando desapercibido. Nunca tuvieron el poder que tuvieron los otros, el poder político, el poder social, el poder eclesial. El poder espiritual, no, el poder religioso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos por allí que aparece de repente Ana,
¿quién es Ana? Y aparece Simeón, que sabían que aquel era el Salvador. Gente del remanente que sí conocía la doctrina, pero que a ellos nadie los conocía. Sabían que Ana siempre se había pasado 70, 90 años sirviendo y adorando al Señor en el templo, y Simeón uno más por ahí, pero sin poder prácticamente casi ninguno en el remanente tenía una cierta influencia social y política, como sí la tenía José de Arimatea, que era un principal, pero un principal fiel, no como el otro principal, el joven del que ya hemos hablado. Y eso fue así, eso ha sido así. Y Dios no se niega a sí mismo. Él sigue con lo que tenga, aunque sea poco, aunque sean 5 panes y 2 peces. Pero Él sigue con lo que hay. Y va sacando 1, 2, que es lo que justamente está pasando ahora de una manera abrumadora. Pero estas personas, precisamente de las que hablábamos antes, toman este versículo y dicen, yo pequé, pero Dios no se niega a sí mismo, así que Él me perdona. Y en los últimos 3, 5 años, ¿no? Sobre todo los últimos 2 años, por haber enseñado, masificado esa doctrina de la perseverancia de los santos, salvo, conocida popularmente como salvo, siempre salvo, y tú no te puedes perder, por haberla masificado, metido, hace 5 años eran cientos, lo dijimos, están los vídeos ahí, eran cientos los que caían en el pecado favorito de ellos, como hemos dicho en vídeos pasados, ¿sí? El adulterio y la fornicación. Es que Salomón pecaba y no pasaba nada, era salvo, porque estaba predestinado, era de Israel. Sí, eso es lo que les han dicho, ¿no? Por eso se vieron obligados a decir que no, que Salomón al final fue perdonado. Ellos, es una creencia propia de ese sector, porque eso ni gramáticos, ni lingüistas, no hay hebreo que te enseñe eso. Hay hebreos calvinistas también, sí. Bueno, de risa esto, algunos hay. Entonces, les han enseñado esto, ¿no? Y las iglesias hace 2 años estaban llenándose de cientos de pastores, líderes y miembros en fornicación y adulterio. Se lo dijimos, nos echamos mano a la cabeza. Están llenando las iglesias, no hacían caso. Dicen, no, eso no es verdad. Eso lo dicen porque quieren ser famosos. Eso lo dicen porque quieren ser populares. Eso lo dicen porque son herejes. Hoy, en el 2023, es alarmante esa situación. Ahora son miles y miles. Han llenado sus propios templos con adúlteros fornicarios. De algunos, bueno, de muchos se sabe que están en esa situación. De otros no lo saben, porque no lo han descubierto, pero están, bueno, fuera del templo se sabe. Pero en el templo no se sabe. Y muchos están angustiados, con la boca cerradita, porque saben que no están bien y no logran recuperar la vida espiritual que tenían en el pasado. Y eso es responsabilidad de ese mensaje, de esa clase de mensaje que nació con la sangre en las manos, quitando el decálogo y simplemente dejando la predestinación, así como así. Ahora he visto en tres oportunidades personas que empiezan calvinistas, luteranos, que empiezan predicando, como ya dijimos hace muchos años, empiezan predicando como arminianos. Sí. Y al final del mensaje terminan como calvinistas. Y resumo esto diciendo lo siguiente. Es increíble lo que he visto, bueno, últimamente, estoy hablando de hace 2 meses, 3 personas, porque ya las había visto antes, pero ahora se ve que están más alarmados algunos de ellos, diciendo, bueno, empecé como arminiano predicando, termino como calvinista. Es que nosotros, sí, ahí dice que por obras, aquí dice que por obras, aquí dice por obras también, pero nosotros no somos de eso, nosotros pertenecemos a esta denominación histórica. Por lo tanto, eso no puede ser. Eso no puede ser, las obras no pueden ser, el juicio, eso yo no sé qué será.
Dicen eso. Yo digo, Dios mío, lo está diciendo. Lo está diciendo. Y entonces terminan. Esto es el punto importante que quería resaltar. Dicen, bueno, entonces, como nosotros no somos de esos, sino que pertenecemos a esta línea, a esta denominación que nació en el siglo XVI, porque nació en el siglo XVI. Si pecas, desde el púlpito, si pecas, pide perdón. ¿Pecaste otra vez? Pide perdón. ¿Pecaste? Pide perdón. 4 veces. Si pecaste, pide perdón. Y le digo, pero si eso era lo que tú le criticabas a Roma, del confesionario, que siempre se iban a confesar los mismos pecados, siempre estaban en eso. Ahora tú, públicamente, lo dices también, para justificar una doctrina histórica falsa, novelada, llena de muchos problemas de estos 2 señores que contagiaron a varios más y persiguieron a sus propios colegas, dándoles muerte de manera cruel, que más tarde, sobre todo en Inglaterra, sobre todo, van pasando el tiempo, pero no mucho tiempo, como los rebautizadores en el centro de Europa y también Inglaterra, donde van a nacer los particulares, bautistas generales. Entonces quieren justificarlo. Bueno, eso ha sido así. Y entonces quieren decirnos, bueno, Dios no se niega a sí mismo, por lo tanto, perdón. Y Dios no se niega a sí mismo, otro perdón. Y me tiene que perdonar porque a Dios no le queda otro remedio. Pero si ese versículo, señores, ese versículo no se refiere a eso. Lo que dice el versículo es que si tú caes, Dios te va a dejar, como dejó a Salomón, como dejó a Roboam, como dejó a Jeroboam. Te deja, pero Él sigue. Él sigue con su plan. Y eso es muy antiguo porque viene desde Moisés. Allí habían personas como los que se tragó la tierra y Dios siguió. Como aquel que dice, si tú no me sigues, ahí te quedas, yo sigo. Eso es lo que significa ese versículo. Bueno, eso ha sido así, señores. Increíble lo que estamos viendo. Ya es tarde. Lo siento. Se les dijo, desde hace años, que corrigieran, que corrigieran, porque aquello habían sido luchas políticas sociales contra el Papa, que estaba bastante corrupto. Sí, eso es verdad. Y que siguieran adelante, que no había problemas en reconocer los hechos históricos reales, porque tarde o temprano iban a salir, y salieron. Ahora a desmentir los documentos, ahora a desmentir todos los psicólogos, abogados que han visto eso, que han sacado sus libros comentando todo esto, y los historiadores, claro. Bueno, hay historiadores del lado que trata. Vi a un señor, un historiador, que llega a decir, es que bueno, no murieron tantos, dice, son 3.000 nada más. Le digo, psicopatías por todos lados. Como son 3.000, cree él, bueno, lo dice él nada más. Como son 3.000, bueno, eso no es tan problemático. Bueno, piensa que en ese siglo XVI murió mucha más gente que la que murieron en las persecuciones romanas de los primeros siglos. Dicho por ellos mismos. Ahora no venga a justificar. Y todo esto se los digo para que lean la Biblia y la crean tal cual. Tal cual. Yo sé que ustedes son pocos, porque el remanente es poco, y hoy en día lo que abunda en la iglesia más que nada es cizaña, que están compitiendo. Por cierto. Y hemos visto, ahora digo otra cosa más, con este tema de la pedofilia, ¿no? Que eso es real, eso no es nuevo eso. Lo que pasa es que, bueno, hace un par de años salió a la luz, pero eso ya estaba publicado también. ¿Y qué hacen? Dicen, bueno, lo hacen todos. Eso lo hacen todos. ¿Qué hacen? Vamos a crear un tema
y entonces enfocan a todos sus oyentes sobre un tema. Voy a exagerar un poco, aunque no es mentira, pero quizás sea un poco de caricatura. Vamos a hablar de los objetos voladores no identificados, y entonces desvían la atención de ese tema problemático, de esa corrupción, hacia el tema de los ovnis. Y allí van todas las ovejitas a ver, y ya se olvidaron de lo otro. Terminan diciendo que todo eso es mentira, y está publicado, está en el FBI, está en la policía, está en los tribunales, ya es cosa vieja, historia pasada, porque eso ya pasó. Están los casos nuevos, que son unos cuantos, que han dicho, por favor, esto no lo ventilen. Dios mío, ¿se dan cuenta? Lea la Biblia, créala, no esté haciéndole caso a estas distracciones, que si la Lili, que si no, aparte de la Lili había otra también antes que Eva, no, que si la culebra, no, que los humanoides anteriores y los humanoides, y gente ganando con eso, distrayendo, porque a la cizaña no le interesa ganar dinero. A la cizaña le interesa, son hijos del diablo, lo que le interesa es desviarte, alejarte de la verdad, alejarte de Cristo. No están en Cristo. Eso ha sido así. Repito una vez más, ya me pueden decir cualquier cosa. Yo tengo 43 años en esto. 43. En un sitio y en otro. A través del mar, a través de los océanos. Y he visto cosas. Y he tenido que estudiar mucho. Y no sé tanto como todos ellos, como ustedes. No sé. Pero eso ha sido así.